En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos en este día la memoria de San Pedro de Alcántara, una de las figuras más notables de la contrarreforma católica en tiempos de la Revolución Protestante. Sabemos que la revolución que propone Lutero, Calvino, Zumbrio, Enrique VIII, otros reformadores, era en teoría justificada porque se vivía una etapa de gran decadencia en el seno de la Iglesia. La corrupción respiraba en los ambientes eclesiásticos del mayor nivel, particularmente en la curia romana, que se había convertido en algo así como una cueva de ladrones que se alimentaba precisamente de las limosnas que los más incautos y pobres hacían. Por tanto, esto les justificaba a estos supuestos reformadores a denunciar esos abusos y pretender volver al ideal evangélico. Sin embargo, su pretendida reforma quedó desconfigurada por romper con la comunión y, en definitiva, volverse a la heterodoxia en el ámbito doctrinal, disciplinario y sacramental. De tal manera que los que van a ser verdaderamente reformadores serán los grandes santos de aquel tiempo. Hace unos días celebrábamos a Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri, San Cayetano de Thiene y otros muchísimos que van a destacar precisamente por impulsar una auténtica reforma desde la renovación de la vida sacerdotal, como consecuencia la renovación de la vida parroquial y la renovación desde la base, pues instituyendo escuelas, lugares de formación tanto a nivel intelectual como a nivel humano. Y si algo tiene de característico estas grandes figuras es que fueron hombres y mujeres auténticamente cristianos, es decir, santos, no personas creativas que tuvieron una idea muy original y supieron plasmar una estrategia bien estructurada dentro de la Iglesia, sino que su carisma está en que ellos mismos vivieron aquello que proponían a los demás. En el caso de San Pedro de Alcántara, que sabemos que conoció bien a Santa Teresa de Jesús y fue su consejero, y la misma Santa Teresa tuvo varias revelaciones sobre San Pedro de Alcántara, una de ellas en vida del propio santo, siéndole revelado que tenía un poder de intercesión como el de un santo ya en vida, y tomando Santa Teresa la decisión de encomendarse a él en distintas ocasiones, pidiendo al Señor por intercesión suya. También porque la propia Santa Teresa tuvo la visión de la entrada en el cielo de San Pedro de Alcántara con aquellas palabras que el propio santo le dijo: dichosa penitencia que tanta gloria me ha merecido. Pero quería decir que San Pedro recoge de alguna manera una corriente de renovación dentro de la propia orden franciscana que ya venía de muy atrás. El carisma franciscano es un carisma muy peculiar, porque el ideal de San Francisco dio pie a la conformación de una familia, a diferencia de otras órdenes que tienen, digamos, una rama masculina, una rama femenina, una tercera rama que se llama precisamente Orden Tercera, dedicada al cultivo de la vida espiritual
espiritual en los propios laicos, pronto los franciscanos tuvieron escisiones y reformas de aquellos que querían vivir el ideal franciscano de una forma más radical o que querían vivirlo haciendo más hincapié en la predicación, otros en el estudio, otros en la práctica de las obras de misericordia, y así conforman lo que es actualmente la familia franciscana, principalmente los hermanos menores, luego hay los hermanos franciscanos conventuales, hay los hermanos franciscanos capuchinos y así distintas reformas que se han dado. Precisamente San Pedro de Alcántara conformará una de estas iniciativas de reforma dentro de la orden franciscana que pervivirá hasta finales del siglo XIX. En tiempos del Papa León XIII todo eso tendrá una nueva disposición. Pero la que propone San Pedro de Alcántara es la de los que serán llamados alcantarinos. Pues bien, ¿qué pretendía San Pedro de Alcántara? Precisamente esa renovación que será impulsada por el Concilio de Trento y que ya tiene un anticipo en nuestra nación con la reforma que va a hacer de la vida religiosa antes de Trento el cardenal Cisneros, impulsado por los propios reyes católicos, precisamente porque había ahí una amalgama de la nobleza, los poderes, digamos, terrenales, que aspiraban al control de los monasterios, que ciertamente tenían influencia y poder, poniendo precisamente sus peones dentro de ellos, aquellos que desde dentro de los monasterios, pues con intrigas y otras chanzas, pudieran mantener ciertas posiciones dentro del ámbito eclesiástico, pero también del ámbito civil. El cardenal Cisneros, aquí en nuestra ciudad, tendrá que oponerse precisamente a estas prácticas, y siendo su poder muy menguado, porque tenían gran poder en ese tiempo los monasterios y aquellos que orquestaban estas intrigas, pues lo hará trayendo otros monasterios. En concreto fundará 3 de la Orden Tercera regular, de los cuales solamente se mantiene uno perteneciente a esta orden. Pero San Pedro de Alcántara tiene esa intuición, porque esta reforma la vive él mismo con una vida de gran ascesis. Es un hombre itinerante en su predicación, en sus trabajos, pero al mismo tiempo de gran desprendimiento de las cosas materiales. Tuvo a su alcance poder tener prebendas eclesiásticas y civiles, ser nombrado consejero espiritual del emperador Carlos V, y todo lo rechazó porque no buscó nunca para sí un honor mundano. De tal manera que vivía esa ascesis que cuando uno visita el convento de Arenas de San Pedro, donde él vivió, pues ve aquel habitáculo angosto debajo de una escalera que le servía al santo para pasar malamente la noche. Decía Santa Teresa que parecía un hombre hecho de raíces, porque apenas tenía carne en su cuerpo, eran sus huesos y sus venas lo que se destacaba. Pero precisamente San Pedro de Alcántara es el modelo de penitencia y de ascesis. ¿Y esto en qué consiste? Porque hoy en día, digamos que se ya queda un poco desfasada la religión, parece que hay algunos conceptos que todavía suenan todavía más extraños. La ascesis, la mortificación, la penitencia. A veces se distorsiona comparándola a autolesionarse, a proponerse castigos físicos a uno mismo. Pero verdaderamente la ascesis es
un camino espiritual de liberación de las ataduras de la carne para que el espíritu pueda crecer en auténtica libertad. El mismo término ascesis que viene del griego era el que tenían los atletas y los soldados para referirse a los ejercicios físicos en los que consistían su entrenamiento para poder estar en forma. Incluso en el ámbito de la filosofía, la ascesis es el esfuerzo, las privaciones que uno hace para alcanzar la virtud y con ello la sabiduría. San Pablo tomará estas referencias y él mismo nos hablará de la vida cristiana como una lucha, como un ejercicio atlético en el cual uno se va esforzando con trabajo, con privaciones, hasta alcanzar la meta, hasta alcanzar el premio. Y por tanto la ascesis está en la esencia del cristianismo, porque Jesús fue un gran asceta y él mismo nos lo propone: si no hicierais penitencia, todos pereceréis. Por tanto, no es algo ajeno al mensaje de Jesús, no es algo ajeno a la buena nueva de salvación que Él nos propone. El dominio de sí, el cuidado interior, el saber privarse de todas aquellas cosas superficiales es una exigencia del Evangelio. Y precisamente para poder avanzar en ese camino interior de búsqueda de Dios, en ese camino interior de desapegarse de aquellas cosas materiales y terrenales que siempre están de alguna manera tirando de nosotros, haciendo que nos fijemos en las criaturas y descuidemos al Creador, y así uno se propone verdaderamente andar y avanzar en la libertad de los hijos de Dios. Pues este es el camino que vivió de una forma, digamos, íntegra San Pedro de Alcántara. Esa es su propuesta para nosotros hoy, que aprendamos de este hombre penitente, desprendido de los honores y glorias de este mundo, para que perseverando por ese camino de ascesis, de penitencia, que es ir a lo sencillo del Evangelio, ir a lo asequible de cada día, de buscar verdaderamente acercarse al Señor y dejar aquello que es accesorio y ocupa tantas veces nuestro corazón y nuestra atención, podamos también alcanzar esa misma gloria eterna, inmarcesible, que nunca se marchita, que nunca se acaba y que es en definitiva nuestro destino eterno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.